Muy buenas amigas y amigos. Mirad, esta semana os traigo una tapa muy típica y que vais a poder encontrar prácticamente en cualquier bar o restaurante. ¿De qué se trata? Pues mirad, vamos a preparar unas deliciosas patatas a la brava. Como ya podéis imaginar, recetas de patatas a la brava hay infinidad, porque hay quien le pone tomate, quien le pone ajo, quien le pone alioli, en fin, infinidad de recetas. Lógicamente cada cual adapta a sus gustos. Yo voy a hacer la que preparamos aquí en casa, que no lleva nada de eso, ya lo anticipo. Es una salsa con muy poquitos ingredientes, muy sencilla de preparar, pero que ya veréis qué resultado. Bueno, mirad, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar media cebolla, fijaos el tamaño de esta, y la vamos a picar. Y seguidamente pondremos una sartén pequeñita o un cazo, es lo mismo. Le pondremos un chorro de aceite de oliva y la pocharemos, es decir, fuego suavecito. No queremos freírla, queremos que se venga abajo, pocharla. De momento vamos a picarla. Bueno, mirad, como la hemos picado, más o menos. No os preocupéis si no quedan todos iguales ni súper chiquititos, porque al final la vamos a pasar por batidora para que nos quede una salsa finita. Bueno, lo siguiente, encender el fuego. Un fuego suavecito. Vamos a poner la sartén y le vamos a echar un buen chorreón de aceite, siempre aceite de oliva, Vamos a añadir la cebolla y, como siempre que pochamos cebolla, vamos a echarle un buen puñado de sal. De ese modo se va a hacer más rápido. Bueno, y ahora pues nada, la movemos de vez en cuando y a esperar a que se poche. Cuando la tengamos, continuamos con nuestra receta. Bueno amigos, mirad, han pasado 2 minutos y nuestra cebolla ya se ha pochado, ¿veis? Está ligeramente transparente y al tacto está blandita. Eso es porque se ha pochado, no se ha frito. Siguiente paso. Pues mira, el siguiente paso consiste en añadirle pimentón, 2 tipos de pimentón. Aquí tenemos una cucharada sopera de pimentón picante y una cucharada sopera de pimentón dulce de la Vera. Este le va a aportar color y picor, y este le va a aportar color y sabor. Con esta mezcla va a salir una salsa brava bastante suavecita. Ojo, si os gusta mucho el picante, no estéis tentados y digáis, pues mira, he hecho todo pimentón picante. No, porque estaréis quitando el sabor que aporta el pimentón dulce de la Vera. Si lo queréis más picante, aquí en casa nos gusta muy picante, ahora os digo cómo lo vamos a hacer. Pero estas proporciones hay que mantenerlas. Una cosa más, una vez que lo echemos a nuestra cebolla, no podemos dejar de removerlo, porque como se nos queme el pimentón, nuestra salsa va a quedar malísima, va a quedar amarga. Lo dicho, lo echamos y no paramos de remover. Lo tenemos que remover durante más o menos 1 minuto para que se cocine. Cuando ya lo tengáis, le vamos a añadir una cucharada sopera de harina. Eso es lo que le va a dar cuerpo a nuestra salsa. Mirad, una cucharada de harina, es harina normal y corriente. Y de igual manera la vamos a estar moviendo durante 1 minuto más o menos. Si no la cocinamos así durante 1 minuto, nos va a quedar el saborcito harina en nuestra salsa, y eso, creedme, que es bastante desagradable. Bueno, el truco para que pique más, no hay que ser muy listos, ¿verdad? En lugar de sustituir el pimentón dulce por más pimentón picante, lo que vamos a hacer es, como en mi caso, aquí he picado unas cuantas cayenas. En concreto creo que hay 10. Pues nada, se las añadimos y lo removes un poquito. Esta salsa prácticamente la tenemos, no creéis que es complicada ni nada. Mirad, veis que se forma como bolitas. Eso quiere decir que ya lo tenemos cocinado. Siguiente paso, pues muy sencillo. Vamos a coger y le vamos a echar un vaso de caldo. Esto es caldo de pollo. Un vaso vamos de caldo de pollo. Si lo tenéis natural, mucho mejor. No es mi caso, por desgracia.
Y ahora pues nada, a remover hasta que se integre todo perfectamente y veréis que gracias a lo que es la harina, la salsa va a ir espesando, va a ir cogiendo cuerpo. El punto, pues ya que vosotros queráis. Pero veis, ya está cogiendo el típico colorcito de la salsa brava que veis por ahí en bares y restaurantes. Es una salsa súper rápida de preparar. Ya habéis visto que son ingredientes muy sencillitos y os garantizo que queda, bueno, para las patatas viene genial. Para echárselo, por ejemplo, a una hamburguesa, ni qué deciros. Para unos mejillones hechos así al vapor también. Es una pasada. Preparadla porque os garantizo que va a ser un antes y un después. Y encima es una salsa casera. Nada de química ni rollos de esos. Bueno, pues esto ya vamos a ir removiéndolo hasta que tenga el cuerpo que buscamos. Y luego el último paso será ponerlo en un vaso de una batidora y batirlo para que nos quede muy finita. Luego la pasaríamos a un biberón y la tendríamos ya lista para utilizar. Eso sí, la vamos a probar de sal, pues hace falta corregirla. Todo eso ya al gusto. Como digo siempre con las recetas que hacemos aquí, que variaciones infinitas, cada cual lógicamente las adapta a sus gustos. Un consejo, no busquéis dejarla aquí en la sartén directamente con el cuerpo final. Dejadla siempre un poquito por debajo, porque luego la salsa, a medida que se enfría, va cogiendo más cuerpo. Fijaos cómo va espesando ya, veis que ya va dejando rastro en la sartén. Bueno, pues esto ya lo podemos apagar. Recordad que luego, a medida que se enfría, espesa un poquito más. Mirad la textura que tiene. Fijaos el color, no hace falta echarle tomate. Fijaos. ¿Veis? Ya lo tenemos. Esto es una salsa brava. Lo dicho, la dejamos un par de minutitos mientras retiro todo esto y saco el vaso y la batidora. Ese es el último paso. Ahora hemos despejado la zona. Aquí tenemos el vaso de la batidora y nuestra batidora. Luego la salsa la vamos a introducir en uno de estos biberones que a la hora de servir es súper cómodo. Bueno, vamos a echar la salsa al vaso. A ver si no la liamos. Y bueno, vamos a darle a esto caña. Bueno, pues ya lo tenemos. Mirad, hemos estado batiéndola pues, bueno, que 2-3 minutitos como mucho. Una salsa brava bastante fluida, muy finita. Cualquier posible trocito de cebolla o de la cayena al picarla se ha eliminado y nos queda perfecta. Recordad que a medida que se enfríe va a coger un poquito más de cuerpo. Bueno, ahora solo nos faltaría, con mucho cuidadito, pasarla a nuestro biberón. Y aquí tenemos nuestra deliciosa salsa brava, 100% casera. Ahora la taparíamos y la dejamos a temperatura ambiente un ratito y luego nos la llevamos al frigorífico. Os voy a enseñar la textura que tiene, mirad. Aunque recordad, insisto mucho, luego va a espesar un poco más, pero mirad. Salsa brava 100% casera. Os garantizo que es bien brava y que está pero que muy rica. Ahora vamos a por las patatas fritas. Bueno, las patatas. Vamos a cortar las patatas. Las podéis cortar como a vosotros más os guste. Mirad, lo primero que hemos hecho ha sido, lógicamente, pelarlas y poner una sartén con abundante aceite de oliva. Como veréis, en su interior hemos puesto un trocito de patata. Eso nos va a indicar cuando el aceite lo tenemos en su punto. Ahora las vamos a cortar. ¿Cómo las vamos a cortar? Como a vosotros más os guste. Hay gente que le gusta cortarlas simplemente a cuadrados. A mí realmente me gusta cortarlas así, rompiendo trozos de patata. Metemos un poquito el cuchillo,
tiramos y vamos haciendo trozos de patata. Bueno, pues así vamos a cortar todas las patatas y luego las vamos a introducir en el aceite, que estará muy caliente. Así es como me gusta a mí cortar las patatas para hacer patatas a la brava. Repito que cada uno que las corte como más le guste. Ahora las vamos a introducir en el aceite. Mucho cuidadito en no quemarse, ¿vale? Mirad cómo las frío yo. A mí me gusta ponerlas a máximo unos minutos para que la patata coja cuerpo. Luego la voy a bajar, lo que es la potencia del fuego, para que se hagan despacito. De ese modo se van a quedar por dentro cremositas, blanditas. Y finalmente, eso lo vamos a ir comprobando con un cuchillo. Podemos pinchar una patata y cuando veamos que pinchamos suavecito, las tenemos perfectas por dentro. Cuando lleguemos a ese punto, las ponemos al máximo para que se doren por fuera. De ese modo nos van a quedar unas patatas blanditas por dentro, pero muy crujientes por fuera. Y luego, pues nada, a una fuente con papel absorbente, al recipiente donde las vayamos a servir y la salsa. Por cierto, os voy a decir ahora mismo, bueno, cuando las tengamos y las vayamos a servir, os digo cómo se sirven correctamente las patatas a la brava. Puede parecer una tontería, pero ya veréis que tiene su porqué. De momento vamos a freírlas y luego os lo enseño. Bueno, nuestras patatas ya las tenemos fritas. Fijaos qué color doradito tan bonito que han tomado, mirad. ¿Qué os parece? Una verdadera pasada, ¿eh? Bueno, vamos a apagar el fuego. Ahí está. Y os había dicho que lo íbamos a poner en una bandejita con papel para absorber el aceite sobrante. Pues no, os he engañado. Vamos a pasarlas a este escurridor para que suelten el exceso en el plato, que luego el aceite lo recuperamos, que la cosa está muy mal, ¿eh? Y de este modo, teniéndolas aquí, les vamos a echar sal, las vamos a mover y todas las patatas van a tomar parte de sal. Vamos a ir sacándolas. Bueno, mirad. ¿Escucháis? Eso es porque están crujientes por fuera. Ahora le vamos a añadir la sal. Bueno, ¿y cómo servir las patatas a la brava? Por ejemplo, yo las voy a servir aquí, ¿vale? ¿Por qué os digo que hay un truco? Pues porque normalmente la gente coge, llena esto de patatas, luego coge la salsa y se las echa por encima. ¿Qué pasa? Pues que las patatas de la parte de arriba y tal vez de por la mitad cogen salsa, pero las de abajo no. ¿Cómo lo hago yo? Pues mira, muy sencillo. Voy cogiendo patatas. Por ejemplo, cubro la base, ¿veis? Que no se amontonen, y cuando tengo la base cubierta, pues un poquito de salsa. Y ahora otra capita de patatas. De ese modo, tanto las de arriba como las de abajo van a tener esta deliciosa salsa. Terminamos de echar la salsa al gusto, si queréis más, si queréis menos. Bueno, y de este modo tan sencillo, amigos míos, hemos preparado unas patatas a la brava que os garantizo que están de 10. Están muy pero que muy ricas. Probadlas y luego me contáis en los comentarios.